La verdad es que yo, hablando de adaptaciones de novelas al cine, yo creo que si nos ponemos a contar anécdotas, seguro que podemos encontrar unas cuantas. A mí hay una que me surgió de la memoria hace no mucho, cuando edité un libro alrededor de Frankenstein, que hace un par de años fue el 200 aniversario de la publicación original de la novela. Y entonces yo, escarbando en el pasado, recuerdo que yo vi la película, la famosa de James Whale con Boris Karloff, aquella en la que, como todos recordamos, el monstruo era aquel ser de cabeza blanca y plana con los tornillos que no hablaba y que solo emitía sonidos guturales extraños. Y, y recuerdo que me generó mucha curiosidad y mucha fascinación, y entonces leí la novela. Hablo de eso, que tenía 14, 15 años. Y leí la novela y pensé, pero esta novela qué mal escrita está, no es como la película, o sea, ¿quién ha escrito esta novela? O sea, yo pensaba que la película era la que procedía, claro, obviamente me di cuenta en el acto, ¿no? Pero en el primer momento, aquel momento instintivo, entonces, claro, eso es, a mí se me quedó ahí grabado porque yo creo que es uno de los ejemplos más claros en que una novela puede adaptarse rompiendo absolutamente lo que es o sea, la película puede romper absolutamente lo que es la novela original, ¿no? Y al final, claro, es que ¿qué es una adaptación? Pues yo creo que el punto, lo primero que podríamos comentar es que una adaptación es una versión que hace un creador sobre la obra que previamente ha hecho otro creador. Es decir, yo las veces que me han pedido, yo he vendido los derechos de dos novelas, una vez me adapté a mí mismo, escribí un guión sobre una novela mía, y recuerdo que siempre cuando el productor me dijo, ¿tienes algún problema en que hagamos lo que nosotros queramos hacer con el libro? Yo le dije, bueno, mientras me lo adviertas de entrada, pues está bien, porque al final siempre es el director o los guionistas quienes hacen una variante de la novela que tú has escrito previamente, ¿no? Yo creo que ahí no hay ofensa ni uno se puede enfadar porque le cambien la novela. Pero, pero diría que en realidad se trata de eso. Yo cuando me adapté a mí mismo, lo que encontré interesante fue precisamente romper por completo la novela. O sea, en vez de ilustrar el libro e ir capítulo a capítulo convirtiéndolo en escena del guión, lo que hice fue, con el director, por supuesto, pues reinventar por completo la historia y ponerme a las órdenes del director, porque esto, de nuevo, yo creo que también ahí hay una cuestión interesante, que es que a veces el novelista cree que es el dueño de la película que se va a hacer. Yo creo que no, yo creo que si cedes los derechos, quien va a hacer la película sobre tu novela es libre de quitar, cambiar, hacer absolutamente lo que le dé la gana, ¿no? Y si no, pues no vendas los derechos para que no toquen tu obra. Pero yo creo que la adaptación, cuanto más libre, mejor. A mí esas son las adaptaciones que me interesan. Yo siempre cito, y estoy seguro de que Jesús va a estar de acuerdo, como adaptación genial y ejemplar, Apocalypse Now, la versión que hizo Francis Ford Coppola con guión de él y de John Milius de la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que verdaderamente es coger la esencia de la novela, pero trasladarla a una época diferente en la que transcurre la novela, lo cual verdaderamente ya en sí mismo supone un verdadero hachazo a la historia original. Yo siempre he pensado que si Conrad hubiera visto Apocalypse Now, habría dicho, ¿pero esto qué es? ¿Qué están sacando estos tíos? ¿Qué es esto de Vietnam? ¿Quién es este tipo calvo que hace de Kurt, ¿no? Entonces creo que eso es lo que la hace interesante. Para mí, yo me gustaría citarla como ejemplo de adaptación ejemplar. Lo que siempre tendría que ser una adaptación es hacer una obra genial a partir de otra obra genial, pero en el camino transformando todos los elementos y convirtiéndola en una cosa distinta. Jesús, ¿qué opinas de la introducción de Fernando? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por hablar de un director o de un cineasta que nos gusta mucho a los aficionados al género negro, ¿no? David Fincher, que está haciendo ahora, lleva sus 2 o 3 últimas películas, son adaptaciones de novelas a una de las de la trilogía de Larson, ¿no? La primera de la trilogía de Larson, de Millennium, y luego la de Perdida, y son adaptaciones absolutamente rigurosas a la novela. Y a mí me da mucha rabia, porque montar una película hoy día cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, y un director como David Fincher, pues me da mucha rabia que esté, entre comillas, perdiendo el tiempo
haciendo adaptaciones de novelas que son la letra y el espíritu de la novela y que no dan o sea, no dejan libertad ninguna a la interpretación, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más ese modelo de adaptación que dice Fernando, en el que se cambia, no digo por completo, se respeta el espíritu, pero se cambian un montón de cosas, ¿no? Me pasó, la última con la que me ha pasado es En un lugar solitario, ¿no? Una novela que leí en la que aparece en primera persona un personaje de un serial killer y que luego cuando ves la adaptación que hizo Nicolás Rey, es completamente diferente, ¿no? Parte de los mismos nombres, de los mismos personajes, pero otra adaptación diferente. Y a mí me gusta mucho más porque son mundos distintos y como decía Fernando, oye, tú has escrito la novela, el escritor ha escrito la novela y luego el guionista, director, tienen que ser libres para a partir de ese material de partida contar la historia que ellos quieren contar. Lo importante, lógicamente, es que lo hagan bien. Claro, también es verdad que luego ese irse demasiado al otro lado también puede generar cosas curiosas. Por ejemplo, yo, como digo, yo adapté mi novela La luz prodigiosa, pero decidimos el director y yo cambiarla tanto, porque el director la quería cambiar, que al final luego me ocurrió una cosa negativa, digamos, que es que venían lectores de la novela a los que le gustaba mucho y decían, pero a ver, pero esta película, que esto que no tiene nada que ver con la novela, miramos los créditos a ver quién es el guionista y eres tú eres el mismo que has destrozado tu propia novela. Claro, esto, yo ahí me defendía diciendo, hombre, es que como soy Géminis, pues son las cosas como los Géminis, ¿no? Pero sí tuvo ese pequeño problema, es verdad, no lo pensé, lo digo un poco en broma porque realmente se trataba de hacer lo que el director quería, ¿no? Y creo que se trata de eso, creo que se trata de hacer una obra nueva que a partir de unas premisas concretas interese al espectador. Muchas veces eso que decías de Fincher o de muchas otras adaptaciones que vemos, yo creo que la actual maquinaria de cine de Hollywood mueve tantos millones de dólares que verdaderamente no se pueden permitir. Si una novela ha tenido éxito, yo creo que no se pueden permitir irse por otro lado, por ese miedo de lo mismo que he contado yo en pequeño, de decir, bueno, es que hacemos una novela de enorme éxito, la convertimos en película en manos de un director totalmente libre, que la convierte en una cosa diferente, y a lo mejor los espectadores del mundo dicen, esta no es la película que yo quería ver. Pero claro, si es una película pequeña, independiente, te lo puedes permitir. En una película de un presupuesto monstruoso, pues seguramente hay que andarse con más cuidado. Un ejemplo, y aquí hago el comercial de la brigada. Nosotros en nuestra base de datos de 200 libros gratuitos que ustedes pueden descargar, ahora va a aparecer en pantalla el vínculo, está esta novela de Howard Fast, que fue adaptada a una polémica película que incluso su segundo director desconoció, bueno, no la quería mucho Kubrick, pero a mí esta novela me parece fascinante. Además, tiene la particularidad de que pues, prácticamente el personaje histórico en el que se basa no existe, no hay fuentes históricas, es una invención de Fast, ¿no? Y eso se convierte en una invención primero de Anthony Mann, el primer director, y luego de Kubrick, que toma la película a medio camino, y por supuesto toda la injerencia de Kirk Douglas, que era el actor protagonista que movía los hilos y manipulaba la película para parecer cada vez más galán. Y a pesar de eso es una película con méritos. O sea, a lo que voy es que a veces proyectos tan atropellados a veces producen resultados. El cine es una labor, a diferencia de la escritura colectiva, y depende de muchísimos factores, no solo de la voluntad de un creador. No sé qué yo creo que esto. Esas cuestiones, en concreto en el tema de Espartaco, es uno de esos casos en que verdaderamente sorprende que la película saliera tan bien, porque realmente yo creo, en mi caso, vamos, es una de mis películas favoritas, creo que es una gran película, sobre todo, tal vez, la primera película que con un gran presupuesto hollywoodiense, una película histórica al estilo de Hollywood, realmente es una película política comprometida, lúcida, que está contando cómo, en lo que se cuenta el guión de la película, cómo se prepara y da un golpe de Estado utilizando toda la rebelión y de Espartaco como excusa para hacerlo, ¿no? Es decir, es una película, yo creo, interesantísima, pero es verdad que resulta curioso que un tipo como Kirk Douglas, que desde luego era un poco megalómano, pero hay que reconocer que también sabía hacer películas buenas, es decir, porque esta película es obra de él.
en primer término, realmente lo curioso es que más allá que de cualquiera de los directores o de Dalton Trumbo, que es quien hizo el guión, el primer visionario que dijo yo quiero hacer esta película fue él, diciendo por supuesto la mega estrella voy a ser yo, todo el tiempo voy a estar o casi todo el tiempo voy a estar en pantalla, es una película hecha a medida, pero es una gran película y lo que me sorprende es que Anthony Mann estuviera en algún momento ahí. Yo creo que es muy lógica esa despedida porque Mann era un gran director, pero yo diría que era un director más domesticado para los grandes estudios, es decir, un magnífico artesano, un estupendo director, pero seguramente lo que tanto el guión como la idea que tenía Kirk Douglas requería de otro director genial, como Stanley Kubrick, que luego encima, curiosamente, hace una obra maestra, pero reniega de ella. O sea, esto es como un poco una especie de extraño delirio, ¿no? Y eso que habían acabado peleados, ¿no? Por decirlo suavemente, después de haber hecho Senderos de Gloria. O sea, que ahí ya ellos ya se conocieron, ya se trataron. Y bueno, pues ahí Kirk Douglas tuvo la brillantez de, a pesar de las peleas que tuvieron, pues poner en manos de Stanley Kubrick la dirección de una película en la que yo creo que él se lo jugaba todo en aquel momento. Es decir, él había apostado todo, su credibilidad, su carrera, su dinero, porque esta película saliera bien. Así que, bueno, ahí lo hizo. Y luego a mí me gusta mucho recordar, en este caso no es la paradoja, es el doble homenaje hacia la libertad que tiene esta película, que tiene Espartaco, porque el guión, efectivamente, como ha comentado Fernando, es de Dalton Trumbo, y él estaba todavía en la famosa y repugnante lista negra, aquella del senador McCarthy, ¿no? En principio, el que iba a firmar el guión iba a ser Stanley Kubrick, y yo creo que un poco por venganza, por despecho, ¿no? Y también por darle al César lo que es del César, Kirk Douglas hizo que el guión lo firmara Dalton Trumbo, ¿no? Cuando en los Oscars, en los créditos, aparecía Dalton Trumbo como firmante del guión, fue el momento donde terminó de caerse por fin la famosa lista negra, ¿no? Con lo cual aquel alegato por la libertad, que era la película, también fue un alegato por la libertad dentro del mundo del cine de la sociedad norteamericana de aquel momento. Una de las confusiones más comunes, creo, cuando la gente habla de una buena o mala transición de un libro al cine, es la confusión entre el argumento y cómo está tramado ese argumento, ¿no? ¿Qué tanto pervive el argumento en la adaptación y cómo está, y por otro lado, cómo está tramado, ¿no? Son dos cosas muy distintas que por lo general se confunden. No sé si estén de acuerdo en esa lectura, que realmente el espíritu del libro para mí está en el argumento y el oficio de adaptación está en cómo se trama para que funcione en una película y que ese entramado pues, tenga sentido y que se parezca lo suficiente para que todavía aluda al libro de origen, pero en realidad, como han dicho ustedes dos, es otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que esto la verdad es que lo que nos lleva es a que siempre cada caso es distinto y es especial. Porque, a ver, una novela a veces puede ser la trama, pero también puede ser la atmósfera de la novela. A lo mejor hay novelas determinadas que la atmósfera, el aire, la manera de narrar del novelista es lo que es la esencia. Por eso hay novelas inadaptables, de hecho. Hay algunas novelas que es imposible de adaptar. Yo creo que todos los años que 100 años de soledad se estaba intentando adaptar al cine contra la voluntad de García Márquez, que al final pues fue la que prevaleció, pero creo que sí se logró hacer una película sobre 100 años de soledad y creo que pasó sin pena ni gloria. Yo desde luego no la he visto, pero creo que hace no muchos años se hizo una película, no sé si era de 100 años de soledad o de alguna otra novela de García Márquez, pero vamos, que no fue una película buena, no fue una película memorable, porque en el caso de esta escritura, pues yo creo que lo que tiene valor es la escritura del escritor y no tanto exactamente el argumento, ¿no? Hay escritores que saben contar las cosas de una manera distinta. Es lo que le pasa a Cormac McCarthy, que yo creo que se han hecho recientemente dos adaptaciones muy famosas, No es país para viejos y La carretera, y en las dos son buenas películas, pero echas un poco de menos o se observa con más claridad que lo verdaderamente grande de la literatura de McCarthy es su manera de contar, su atmósfera, su palabra precisa y esa atmósfera envolvente que te va creando a lo largo de la elaboración del libro, ¿no? No sé, Jesús, si tú lo ves. ¿Se te ocurre Sí, alguna novela de atmósfera adaptada, siguiendo la idea de Fernando?
algunas novelas de atmósfera adaptada al margen luego ya de la propia hilazón de la trama. Yo no me acuerdo mucho ahora, por ejemplo, de la novela del Padrino, ¿no? Yo he visto tantas veces la película, la novela la leí solo una vez, ¿no? Y recuerdo que a mí la novela me gustó, pero, por ejemplo, al final del Padrino no es el mismo malo, el mismo traidor, no es en la novela que es en la película, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que toda la atmósfera que rodeaba al Padrino está perfectamente conseguida, ¿no? Y yo lo que sí veo, sobre todo en este siglo XXI, también con la proliferación de las plataformas y de las series, es que cada vez hay más escritores y buenos novelistas que escriben las novelas dando por sentado que se van a llevar al cine o que se van a llevar a una serie de televisión, ¿no? Y ya su forma de escribir cambia, porque ya están pensando en cómo va a quedar en pantalla. A mí hay un escritor, por ejemplo, que me fascina, que me gusta un montón, ¿no? Denis Lehane. Me encanta cómo escribe. En una de sus últimas novelas, en la de Vivir de noche, yo creo que es que él ya tenía vendido los derechos a la productora que fuera, a la productora de cine, antes de escribirla, ¿no? Y estaba escribiendo, y yo es que estaba ya viendo las imágenes que iban a salir luego en pantalla. Yo creo que en este siglo XXI, en el que ha proliferado tanto el audiovisual, ya os digo, sobre todo con el tema de las plataformas, las series, hay un montón de novelistas que lo mismo escriben guiones, que son showrunners de determinadas series, que escriben novelas, y cada vez está más imbricado, ¿no? El mundo de la escritura para el audiovisual, del mundo de la escritura para la novela tradicional. Claro, pero es que eso también seguramente tiene que ver porque los libros hoy en día no es tan fácil conseguir un gran bestseller como podía ser hace 30 años, ¿no? Ahora hay muchas razones que hacen más en estas fechas concretas que estamos viviendo, por supuesto, pero solo hace 2 años o 1 año el problema que tenían los libros es que, bueno, que la compra de libros ha bajado mucho, la piratería, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la gente que se quiere dedicar a escribir, hay muchos autores. Los escritores se dice que son de varios tipos. Uno de ellos, el más claro, es aquel escritor que quiere contar la historia que él quiere contar como él la quiere contar y lo demás le da igual. Y luego están todos los escritores que tienen otras intenciones diferentes, igualmente legítimas, supongo. Pero yo imagino que lo que buscan muchos autores es que su novela se convierta en una película a ser posible de Hollywood. ¿Por qué? Pues porque ahí tienes resuelto tu futuro. Es decir, o sea, tú vendes una novela a una gran productora norteamericana y ya no necesitas volver a escribir ningún libro, ni volver a hacer ningún guión, ni volver a hacer seguramente nada, excepto gastar la pasta que te han dado, ¿no? Entonces yo creo que eso ha cambiado mucho respecto a 20, 25, 30 años atrás. Pienso que era de otra manera. De hecho, El Padrino, por ejemplo, que la citabais, yo es una novela que me gustó mucho cuando la leí. Y recuerdo que, claro, la película es tan apabullante, sobre todo cuando la ves, cuando se estrena, que yo recuerdo cuando la vi en el estreno que me quedé boquiabierto como se quedó todo el mundo. Aquella película cambió el cine y cambió la mirada del espectador sobre muchas cosas. Parecía que era una obra genial de Coppola, el guion es de Puzo también, que se adaptó a sí mismo, pero lo curioso es que leyendo la novela hay muchos detalles cruciales que están ya en la novela, o sea, que no son una invención de Coppola. Por ejemplo, el final, el famoso final de La Puerta es en una iglesia, me parece recordar, pero el cierre de la película es el papel de Diane Keaton pensando que, comprendiendo que su marido se ha convertido en el jefe de la mafia. Y otro detalle todavía que es más nimio, que es cuando el malherido Marlon Brando está en el hospital y los enemigos de los Corleone logran que se vaya todo el mundo del hospital y lo dejan solo y abandonado, y Al Pacino llega a visitarlo y se encuentra ahí a un pastelero amigo que le lleva unos pasteles. Entonces él comprende que son las dos únicas personas que pueden proteger a su padre malherido, y lo que hacen, ¿os acordáis?, es que se ponen en la puerta del hospital con las manos dentro de los bolsillos del abrigo, de manera que el coche con pistoleros que viene a matar a Marlon Brando piensa que hay unos pistoleros custodiando y se van. Y en ese momento hay un detalle mínimo que está en la novela, que es que sacan los dos un cigarrillo, los dos que se han quedado en la puerta, al pastelero le tiemblan totalmente las manos porque ha estado en riesgo de muerte, y sin embargo el personaje de Michael Corleone observa con curiosidad que sus manos no tiemblan. Y es como su primera percepción de decir,
Pues si es que resulta que tengo unos nervios de acero y que no he tenido miedo ante las armas, ante el tiroteo y ante los pistoleros, ¿no? Una especie como de presagio del personaje que yo creo que está muy bien y está en la novela. O sea, yo creo que El Padrino es una gran novela también, solo que, claro, abducida por el poderío infinito de la película. Que tiene que ver mucho con la novela negra y con Billy Wilder, que es probablemente mi lector favorito. Cuando adapta Double Indemnity, esta novela de James de Cain, y jala a Chandler para escribir el guión de esa película, que en muchos sentidos reinventa los códigos del cine negro, que es muy en boga en esa época. Las anécdotas de cómo se llevaban el director y el escritor que pretendía saber cómo escribir películas y las peleas que tuvieron. Y al final del día, lo que resultó y lo que me gusta a mí mucho del guión cinematográfico es las colaboraciones. Suelo ser fanático de películas que fueron escritas por dos personas, dialogadas, que tienen mucho esa dimensión de por lo menos campo y contracampo, idea y réplica. No sé si esa es otra manera para mí de diferenciar la escritura de un novelista, que otra vez es un trabajo individual, solitario, de la escritura cinematográfica, que es una escritura más confrontada con el otro, ¿no? No sé qué opinan de esa idea y si se les hace pensar en algún libro, en otra película, que al final del día es el sentido de esta conversación, hablar de libros que tengan que ver con esto, ¿no? Pues mira, a mí además es que hemos estado trabajando ahí en Granada Noir, ¿no? Igual que vosotros tenéis la brigada, nosotros ahora estamos procurando cada semana, ¿no? Ofrecer temas de trabajo y de lectura y de cine. Y empezamos leyendo el cuentecito, digo cuentecito porque es muy corto, pero es grandioso en calidad, el cuento de Hemingway de The Killers, ¿no? Leímos el cuento y después hemos visto la película que aquí en el original también se tituló The Killers, de Robert Siodmak con Burt Lancaster, que aquí en España por lo menos se tituló como Forajidos, ¿no? Y después hemos visto Código de Lampa, que es la misma historia, pero en los años 70, que la hace Don Siegel, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, de partida un cuento en el que, digamos, lo que cuenta está al principio de la película y dura aproximadamente 12 minutos. A partir de esos 12 minutos, el guionista de Killers, de la primera, lo que hace es inventar qué pudo pasar después de lo que contaba Hemingway en su cuento. Y te cuenta una historia de cine negro canónico clásico, ¿no? De mitad de los años 40. Posteriormente, en los años 70, Don Siegel la plantea para televisión, aunque luego acaba yendo al cine la película, y plantea Código de Lampa, en la que, respetando, digamos, la letra tanto del cuento de Hemingway como del primer guión de la película, la adapta completamente a la estética de los 70. Y te cambia, pues te convierte a los asesinos en los investigadores. Las pistolas llevan sus silenciadores, con lo cual le da un aspecto de modernidad. Cambian el boxeo por las carreras de coche, con lo cual también te está introduciendo en un mundo diferente, más moderno, más contemporáneo. Los protagonistas, ¿no? Lee Marvin van con unas gafas de sol que resultan de lo más inquietante. Aparece un personaje casi psicótico que lo toca todo y que te da la sensación de que te va a romper las piernas, ¿no? Entonces, fíjate cómo, partiendo de un cuentecito de los años 20 de Hemingway, se construye una de las películas canónicas de cine negro, de las que marcan tanto la atmósfera como el tono, como la iluminación, ¿no? Ese blanco y negro que venía del expresionismo alemán, y luego en los años 70 tienen la misma historia, pero reconvertida perfectamente en una película completamente moderna o contemporánea para que eran los 70, ¿no? A mí eso es lo que me encanta del cine y de la adaptación de diferentes historias. Esa retroalimentación. Ese círculo. Por cierto, ahora que lo dices, te estoy escuchando y lo de las gafas negras de Lee Marvin y Kurt Gulager, me lo estoy preguntando sobre la marcha, si no será en realidad un homenaje o una idea inspirada por el cuento, porque yo recuerdo que el cuento de Hemingway, lo más inquietante para mí, que lo tengo grabado como una imagen que me impactó, es que cuando entran los dos asesinos al bar y preguntan dónde está la persona a la que van a matar, antes comen para aparentar una cierta sensación de normalidad. Recuerdo que uno pide huevos con bacon y otro huevos con jamón, que yo la primera vez que leí el cuento como adolescente dije, ¿cuál será la diferencia? ¿No? Pero bueno, hay. Pero lo inquietante es una imagen poderosísima. Lo inquietante es que los dos se ponen a comer los huevos
con pan y con el tenedor y el cuchillo y mojando pan sin quitarse los guantes negros. Que ese cuento es una imagen que dices, estos solo pueden ser asesinos. O sea, y me pregunto si esas gafas de sol permanentemente puestas en las caras de estos dos no provendrá de ahí de alguna manera, ¿no? Yo creo que esas adaptaciones, la idea de trabajar dos personas en un guión, claro, la adaptación del director, el director genio, o sea, David Lynch escribe sus películas y probablemente no es concebible para nadie trabajar con David Lynch, porque seguramente te puede volver loco, ¿no? Sentarte con él. Aparte que es un hombre que él hace lo que él quiere y lo que va creando, y es un trabajo, diría yo, muy de novelista, los guiones de Lynch. Pero claro, a veces el contrastar a dos personas, juntar a dos personas, yo creo que es una especie de partido de ping-pong que es interesante porque ahí las ideas se van mejorando, ¿no? O sea, según qué tipo de película sea, las ideas yo creo que van mejorando y es interesante trabajar con otra persona. También puede ser más complicado, pero yo diría que es radicalmente diferente. O sea, yo creo que te tienes que llevar muy bien con la persona con la que escribas. Eso no pasaba con Chandler y con Wilder porque, por lo visto, leí una entrevista con Wilder que le preguntaban precisamente por esto. Y él dice, es cierto que me llevé muy mal siempre con Chandler, pero es que desde el primer día a él hubo una cosa que le molestó enormemente, y es que yo fui a casa de Chandler y me abrió la mujer de Chandler. Y entonces yo pasé a su despacho, nos presentamos, y entonces Wilder le dijo a Chandler, nada, es que me ha abierto la puerta su madre. Y aquello, por lo visto, a Chandler le sentó fatal. O sea, que confundiera a su mujer con su madre, por lo visto. Y Wilder dice, me di cuenta de cómo había metido la pata en ese momento y me di cuenta, dice, cuando acabamos la película llevándonos... Dos personas que escriben juntos se tienen que llevar como si fueran novios. O sea, no puede haber roces, no puede haber enfado, porque entonces eso va a ser un avanzar por el barro, ¿no? Pero por lo visto en este caso ocurrió, y de nuevo, como decíamos antes de Espartaco, en el caso de Perdición sale un peliculón. Doble identidad, doble indemnización, sale una película magnífica, ¿no? Nos quedan 8 minutos. Me gustaría cerrar con 2 últimas recomendaciones, empezando por ti, Jesús. ¿Qué otro libro, película, qué otra dupla se te ocurre que nos puedas recomendar? Pues por seguir dentro del mundo del género negro, ahora estamos leyendo precisamente Cosecha Roja, el clásico de Hammett, prácticamente una de las novelas fundacionales del género negro, y esta es una de esas novelas que no ha tenido una adaptación propia como tal al cine. Es una novela muy complicada desde el punto de vista argumental, con muchos vaivenes de personajes y demás, unos diálogos secos como disparos, muy ácidos, y nunca ha tenido una adaptación como tal. Y sin embargo, no teniendo una adaptación como tal, ha inspirado un montón de películas diferentes, ¿no? Ahora, de memoria no me acuerdo mucho, pero como mínimo, la de Miller's Crossing, la de los hermanos Coen, una de las primeras de los hermanos Coen, esa está inspirada claramente, además, en el mundo de los gángsteres. Inspiró un western, un spaghetti western, de los que protagonizó Clint Eastwood. Si no recuerdo mal, era la que inspiró también Yojimbo, la de Akira Kurosawa, ¿no? Entonces, fíjate cómo una historia negra publicada a comienzos de 1929, puramente de gángsteres, en la época de la ley seca, lo mismo te da una película que tiene que ver con ese mismo mundo, como fue la que hicieron los hermanos Coen, que lo mismo hace un western que hace unas de samurái, ¿no? Entonces, bueno, es cuando tú das con una buena idea, con una buena narración, con unos personajes potentes y, como decías tú antes, ¿no?, con una trama bien urdida, eso se puede transportar o se puede trasladar a universos completamente diferentes. Que, por cierto, has citado todas, pero no has citado la que está basada en Cosecha Roja, pero sin citarla, que es El último hombre, la de Walter Hill. La de Walter Hill, que es es claramente, o sea, es la versión más cercana. Digamos que es la más fiel, pero me parece que no ponía basada en la novela tal. Esas cosas también curiosas de decir, bueno, así me ahorro los derechos de autor, ¿no? Entonces, igual que Nosferatu, pues parece ser que Murnau se quiso saltar los derechos de autor y por eso llamó a Drácula Nosferatu, pero bueno. Yo quería recomendar y citar también en clave de novela negra, porque ya que de alguna manera nos une mucho. A mí me sorprende mucho, me llama la atención la versión que hizo Robert Altman del Largo Adiós. Para mí, El Largo Adiós yo creo que verdaderamente es una de las grandes novelas de la historia de la literatura negra, porque es
tal vez la primera novela en la que, cuando antes la novela negra era, o hasta ahí la novela negra eran más o menos historias de gángsters, de policías, de criminales, de asaltos a bancos y de mujeres fatales, el propio Chandler, que va investigando por otro lado, pero en El largo adiós, que es su obra maestra y el último libro, yo creo que es la novela que trasciende el género y va a otra cosa y habla de la soledad humana y habla de la moral y habla de muchas cosas más, ¿no? Y Altman hizo una versión, en realidad, rompiendo bastante las claves, la base de la novela de Chandler, incluso unas motivaciones y unas actuaciones del personaje diferentes, y sin embargo también es una gran película, también es una película estupenda. Es decir, yo creo que en esa película, todas las escenas con Sterling Hayden, que era el escritor ahí que vivía en la playa, todo aquello es una especie de escenario fantasmagórico que a todos se nos ha quedado en la memoria, aquella playa con las olas bravas y de noche recorriendo la playa buscando al escritor que parece que se ha ahogado, que no se ha ahogado. Creo que es una adaptación muy buena, pero que rompe de alguna manera, es decir, creo que Apocalypse Now, que nos referíamos a ella, no contradice el espíritu de Conrad, pero de alguna manera tengo la sensación de que Altman sí contradice el espíritu de Chandler y lo contradice haciendo también una película muy buena, ¿no? O sea que son de esos casos de películas en que es interesante leer la novela y ver la película, pues para ver todo esto y decir qué pasaría por la cabeza del tipo para renunciar a algunas de las cosas del libro. Cada creador al final es el creador que es y no es ningún otro, y a saber lo que pasa por la mente de alguien cuando dice quiero comprar esta novela porque me ha gustado una escena concreta, nada más, y el resto lo voy a tirar todo y voy a partir de esa escena para hacerlo, ¿no? Es excelente, creo que quedan, según mi cuenta, más de 10 recomendaciones de libros y películas, entonces... Al final, Espartaco, yo hablando de, si me permitís una breve anécdota, cuando yo escribí la primera película de Paco Plaza con él, el segundo nombre, fue muy gracioso. La novela la habían comprado Filmax y a mí me llamó Paco y me dijo, quiero que me ayudes a escribir este libro, que ya tenemos un primer guión. La novela es de Ramsey Campbell. Quiero que me ayudes con este guión, pero solo te ponemos la productora y una condición, que no leas la novela. Y yo dije, hombre, pero ¿cómo voy a adaptar una novela sin leerla, ¿no? Entonces, era una explicación muy curiosa. Es que ellos habían hecho un guión que estaba muy bien, pero al director de alguna manera le parecía que había algo demasiado unido al espíritu de la novela y quería guardar determinadas cosas del libro, pero el resto quería eliminarlo. La verdad es que al final me lo confesó, ¿no? Y entonces lo que necesitaban era un guionista de fuera que hiciera, digamos, que aportara ideas a partir del guión original que había, pero no de la novela. Lo cual explicó que cuando se estrenó la película yo veía a un señor que me miraba muy raro y era Ramsey Campbell, que debía decir, este es el que se ha cargado mi novela, el que ha sacado la novela, el que me miraba, si estaba mirando y me miraba como diciendo, en cuanto no nos hagan fotos, le doy un codazo tipo Steve McQueen al atracador en el cuello y lo dejo seco, ¿no? Pero fue un caso también curioso, ¿no? Que verdaderamente decir, vamos a dejar ya la novela fuera porque queremos hacer una cosa diferente. Creo que las posibilidades son infinitas. Así es, pues muchísimas gracias por esta charla, Fernando, Jesús, les mandamos un abrazo en estos tiempos de pandemia, cuídense mucho, quédense en casa. Y releamos Espartaco, que parece una muy buena idea. Yo creo que lo voy a hacer ahora mismo. A releer Espartaco y luego a ver la peli. ¿Qué tiempo tenemos? Cuidémonos todos, por favor. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Fernando, cuídense. Un abrazo. Hasta luego.